Buenas. Hoy nos convoca esta disertación sobre la llamada extinción de la acción penal en el proceso penal venezolano. Esta disertación, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal 2 de la Universidad Santa María y al público en general. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, transmite esto desde en febrero de 2021 y estas clases virtuales sobre derecho procesal penal, derecho penal y derecho penal constitucional se encuentran en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y revisar y escuchar estas otras disertaciones sobre aspectos vinculados al derecho penal. Mis estimados, la extinción de la acción penal es un instituto que está descrito en el Código Orgánico Procesal Penal. Yo quiero que entiendan que cuando se habla de la acción penal desde un punto de vista adjetivo, desde un punto de vista procesal, nos estamos refiriendo al concepto de pretensión. Cuidado si alguien malentiende que cuando se habla de la extinción de la acción penal, nos estamos refiriendo al concepto de causación, es decir, lo que origina un delito. O sea, alguien diría la acción de matar, la acción de violar, la acción de hurtar. Me estoy refiriendo al concepto procesal de acción. Acción como pretensión. Aquello que describía tan maravillosamente en aquel ensayo Jaime Guas, en aquel libro ya clásico, la pretensión procesal. A ello me estoy refiriendo. Recordemos que debe haber una distinción entre el concepto de jus puniendi como derecho a la sanción del llamado derecho a la acción. La acción se articula a través de formas variadas, formas de inicio del proceso, en el proceso penal, lo cual ya hemos analizado, el conocimiento flagrante del hecho ilícito, los llamados actos proformadores de la acción penal, la denuncia y la querella, y el llamado conocimiento oficioso. Ese ejercicio de la acción penal, bueno, va a conducir a un desarrollo de fases procesales, y si se dicta el auto de apertura a juicio, es en el juicio donde se va a verificar esa certeza de culpabilidad a partir de lo que revele la prueba. Recordemos que esa fase preparatoria sirvió a los efectos de obtener los elementos de convicción que sustentara la acusación como acto conclusivo de dicha fase, la fase intermedia en la cual se verifica la idoneidad formal o no de la acusación, y de allí se debe derivar un pronóstico de condena, porque lo que falta, nada menos y nada más, es la determinación a través de pruebas del hecho acusado y de la participación del mismo del acusado. Los que me siguen en estas disertaciones, mis alumnos de la Universidad Santa María, por ejemplo, en la cual hace poco veíamos la suspensión condicional del proceso, saben que esa suspensión condicional forma parte de las llamadas alternativas a la prosecución del proceso. Es decir, si lo que nos está convocando en este momento es la extinción de la acción penal, entonces a esa extinción se podría llegar, precisamente por el cumplimiento de las pautas que establecen las llamadas alternativas a la prosecución del proceso. Pero también se pudiera llegar, de cualquier otra forma. Por cierto, que la norma que lo indica, que es el artículo 49, pero no establece nada menos y nada más que dos importantes causas para las cuales debe darse esa extinción de la acción penal. Una es la despenalización de la conducta. En el desarrollo del proceso nos estamos dando cuenta que el criterio social para mantener esa conducta como un hecho típico ya no existe, y novedosamente se despenaliza esa conducta. Y la otra, obviamente, casi de anteojito, como lo establece
el propio Código Penal, bueno, con el cumplimiento de la sentencia condenatoria. El cumplimiento de la sentencia condenatoria ya de alguna forma les dice que exista una acción que se encuentre viva a los efectos de conducir a un nuevo procesamiento, porque inclusive ahí están las pautas, ¿verdad?, para refutar ello, por ejemplo, el non bis in idem como el efecto de la cosa juzgada. Entonces, la sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento va a conducir a una cosa juzgada, pero claro, evidentemente, en el caso de la sentencia condenatoria, cuando se cumpla dicha sentencia condenatoria, siendo que la ejecutividad o la ejecutoriedad de la sentencia absolutoria va a conducir a partir de su propio momento de su dictado. Pero obviamente que frente a la sentencia absolutoria o la sentencia de sobreseimiento pueda existir los recursos que nos haría precisar que todavía no hay una circunstancia de cosa juzgada, porque los tres elementos de la cosa juzgada implica, bueno, el elemento instrumental que surja de una sentencia, luego el segundo elemento que se trate sobre el mismo hecho, la misma pretensión y las mismas partes de la relación jurídico-penal, y el tercero, la vigencia o no de un recurso. Si está vigente un recurso, mal se podría hablar definitivamente de una extinción de la acción penal, con lo cual no podría decir que se trata de sentencias que ya se encuentran en plena ejecutoriedad, ¿verdad? Bien sea por la no existencia de los recursos. Pero bueno, esto de la extinción de la acción penal tiene una referencia normativa muy precisa, el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. Y en atención al tiempo, en atención a que yo quisiera en esta disertación terminar de explicar a mis alumnos la parte final de una de las alternativas a la prosecución penal, que es la suspensión condicional del proceso. Fíjense que la manera en la cual de forma expresa se establecen las causales para la extinción de la acción penal se verifican en el propio artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuidado con confundirlo con el artículo 49 de la Constitución, porque bien saben ustedes que ese artículo 49 de la Constitución lo que regula son las pautas del debido proceso. Aquí estamos hablando del artículo 49 que regula las causales para la extinción de la acción penal. Entonces, dentro de esas causales que se verifican en el artículo 49, en primer lugar nos vamos a encontrar con la muerte del imputado. Recuerden que la acción penal es intuita persona, está destinada a alguien en concreto, no puede trasladarse la pena o la pretensión frente a otro. Bueno, lo señala de forma expresa el artículo 44 de la Constitución, la imposibilidad de la trasladabilidad, ¿verdad?, de la pretensión o de la acción penal dirigida a alguien en concreto. Es un derecho penal del hecho, pero sobre todo es un derecho penal de la participación. Es decir, ese hecho que le es atribuible a alguien en su condición de autor, eso ser agente como autor, perpetrador, o en su condición de partícipe. Todas las otras variables que establece el artículo 83 y 84 del Código Penal. Entonces, cuando estamos hablando de la muerte del imputado, es que el destinatario de la acción penal, ese litisconsorciado pasivo, ya no existe, ya no hay alguien frente al cual procurar la sanción, que como fórmula frente a la protección de la víctima, en la descripción del jus puniendi, que se verifica en el 30 de la Constitución, se habla de sanción y de resarción. Pero es que pudiera ser, mi estimado, que la resarción no sea frente a quien sea sancionado. Pues perfectamente posible que la resarción provenga de alguien distinto, ¿ok? Puede darse la culpa aquiliana o la culpa aquilina, esa que establece el 1189, 1190,
del Código Civil, o sencillamente una empresa de seguro, o bien sea la culpa aquilina o aquiliana, como lo manifestaba con anterioridad, es decir, el patrono responsable de lo que hagan sus dependientes. Quien hurtó el vehículo fue el parquero del restaurante, pero entonces la acción civil, que a través de la cual se conduce a una reparación, la va a asumir el dueño del restaurante o la compañía de seguro que tendría ese siniestro asegurado frente a ese restaurante. Entonces, bueno, el destinatario de esa acción penal ya no existe, ocurrió su muerte. La amnistía nos indica el numeral segundo del artículo 49. Recuerden ustedes que la amnistía y el indulto son fórmulas a partir de la cual se logra esa extinción de la acción penal en el caso de la amnistía, como una ley que proviene del órgano legislativo nacional, la Asamblea Nacional. Así lo establece, pues, el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también lo reafirma el artículo 187.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más el artículo 29 de dicha Constitución. Es decir, el 29 del COP, que nos habla la amnistía como una de las causales para instaurar, ¿verdad?, la llamada excepciones al proceso como mecanismo de defensa. Las excepciones se ve ratificada en el propio 29 de la Constitución, cuando nos dice que no se aceptará la amnistía y el indulto frente a la comisión de delitos contra los derechos humanos, delitos de mucha envergadura, y que más bien el indulto y la amnistía estarían funcionando como una fórmula de impunidad, que por lo tanto no se aceptará la amnistía. Recuerden ustedes que esa amnistía, que surge por vía de una ley de la Asamblea Nacional, porque solamente la Asamblea Nacional, en función, repito, de lo que establece el artículo 187.5 de la Constitución, es quien tiene la atribución, ¿verdad?, de dictar la amnistía por vía de ley. Por cierto, que esa amnistía pudiera ser es decir, amnistía frente a determinados delitos, amnistía frente a un hecho o amnistía frente a determinados procesados. Ya la manera que se vincula entre el Código Orgánico Procesal Penal y la propia Constitución ya no exige, por ejemplo, que existe una sentencia condenatoria definitivamente firme, puesto que puede darse la llamada amnistía procesal, la amnistía del procesado. Esta amnistía tiene una prima hermana, que es el indulto. Saben ustedes que en el caso del indulto, esto proviene como una gracia por parte del Ejecutivo Nacional, con la atribución de indultar por parte del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, y las mismas variables pueden estar presentes frente al tema de la amnistía. Es perfectamente posible que un presidente indulte a todos los que participaron en un hecho, o a todos los que han cometido determinado delito, o a personas en concreto. Entonces, el mismo efecto que se concede a partir de la amnistía como ley del órgano legislativo nacional se verificará con el indulto, es decir, como un mecanismo de extinción de la acción penal. Veamos otras causales para la llamada extinción de la acción penal conforme a ese artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, dentro de esas otras causales nos vamos a encontrar, como verifican allí en la lámina, el llamado desistimiento. Pero ese desistimiento o abandono es en los casos del procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Cuidado si entendemos que este desistimiento o abandono
forma parte del procedimiento ordinario. Recuerden que estamos tratando el llamado procedimiento ordinario por delito de acción pública. Por lo menos está concebido en esta clase frente a mis alumnos de la Universidad Santa María, ya que ellos en otro semestre conocerán los procedimientos especiales, entre ellos el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Pero aquí se lo asomo, ¿okay? El tema del desistimiento y el abandono es por el no actuar, el no impulsar, el no instar la causa más allá de los 20 días de despacho del Tribunal de Juicio, días hábiles, en ese procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Hacer una equiparación, por ejemplo, sobre el desistimiento o sobre el abandono en los delitos de acción pública sería negar criterios novedosos, como por ejemplo la sentencia 902 de diciembre del año 2018, en la cual si el fiscal del Ministerio Público no presenta la acusación por delito de acción pública, pudiera la víctima presentar su acusación particular propia frente a cualquier tipo de delito, delito menos grave o delito grave. Por lo que la noción del abandono o del desistimiento me llevaría a mí una mayor explicación, una mayor extensa explicación si es posible o no en delito de acción pública, pero por ahora lo que puedo decir es que hay una cortapisa por esa decisión que adoptó la Sala Constitucional en diciembre de 2018 frente a la ausencia de presentación de un acto conclusivo de la acusación por parte del fiscal del Ministerio Público, lo cual le da atribuciones a la víctima de presentar la llamada acusación particular propia y no confundir, no debes confundir la acusación particular propia, que es por delito de acción pública, por la acusación privada. Entonces, sigamos abordando las otras causales para la extinción de la acción penal en el artículo 49. El pago máximo de la multa previa a la admisión del hecho en los hechos punibles que tengan asignada esa pena. Fíjense que cuando estamos hablando de la multa, implica en primer lugar que ese pago de la multa por admisión de los hechos se verifique en las faltas que son las que establece esa forma de sanción, conforme se verifique en el libro tercero del Código Penal, artículos 483 y siguientes. Entonces, el pago máximo de la multa como sanción en los ilícitos penales denominados faltas. Recuerden ustedes que los ilícitos penales se distribuyen entre delitos, los que están descritos en el libro segundo del Código Penal, o en cuerpos de ilicitud penal colaterales, los crímenes que se describen, por ejemplo, en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y otros crímenes que están presentes en el propio Código Penal, verbigracia, el de desaparición forzada de personas, artículo 180, y las faltas. Pero esas faltas implica que si se establece la responsabilidad por la comisión de falta, bueno, implica la necesidad de que sea sancionado el faltante, el que ha cometido, el delincuente que ha cometido esa falta. Nada nos dice la norma que describe las faltas sobre la imperiosa necesidad de la admisión de los hechos. A lo mejor resulta condenado al pago de la multa porque se establece plenamente una responsabilidad. El problema es que se desapareció del Código Orgánico Procesal Penal el procedimiento por faltas que describía el COP en su artículo 209. Y entonces, al desaparecer ese procedimiento por faltas, bueno, y al establecerse acá en el artículo 49, que por la admisión de los hechos, casi que obliga a el que sea responsable de una falta en admitir los hechos, con lo cual se derivará el pago de la multa. Es decir, yo creo que ello es contrario a lo que establece la propia Constitución en el sentido de la necesidad de la probanza de los hechos a partir de una atribución que se le confiere al Ministerio Público. Es el titular de la acción penal quien debe probar los hechos y no que alguien resulte condenado o sancionado porque se imponga
una admisión de los hechos, una suerte de imposición de confesión, lo cual desatiende al propio artículo 49.5 de la Constitución, que impide la llamada confesión coactiva, la confesión coacta. ¿Ok? La aplicación del criterio de oportunidad, nos dice el numeral 5 del 49, en los supuestos y formas previstos en este código. Recuerde que ese criterio de oportunidad, el llamado principio de oportunidad, no implica algún tipo de obligación por parte del imputado. En el principio de oportunidad no tenemos ninguna duda por parte del fiscal del Ministerio Público que el hecho lo cometió ese procesado. No tenemos ninguna duda que si se acusa con esas pruebas pudiera sustentarse una sentencia. Bueno, y a pesar de todo esto, ¿por qué no se realiza? Bueno, porque como lo expliqué en su momento, hay un problema de bagatela, de poca importancia del delito, y por lo tanto el fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal. Si el juez de control homologa la solicitud de principio de oportunidad, definitivamente se da la extinción de la acción penal, pero recuerden que conforme lo establece el 39 del Código Orgánico Procesal Penal, la víctima pudiera oponerse a esa homologación del principio de oportunidad, o aún más, pudiera apelar de la decisión en la cual se dicta la sentencia de sobreseimiento por la adopción del principio de oportunidad. Por lo demás, recuerda que el supuesto especial de la delación está presente también dentro de ese principio de oportunidad, y en el caso de la delación, como establece el artículo 40, no existe una sentencia de sobreseimiento, sino que bajo mi criterio hay una doble rebaja, hay una rebaja de la pena del delator en los dos tipos de delitos, lo cual lo hace proclive conforme al 40, los delitos de delincuencia organizada y los delitos vinculados a la criminalidad violenta. Entonces se da una doble rebaja, la rebaja por la mitad por delatar al otro, siendo eficiente la delación, y la rebaja que surgiría por la admisión de los hechos en la causa propia, conforme al procedimiento especial por la admisión de los hechos descrito en el 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso en el caso exclusivamente de la delación. Entonces, continuemos. El cumplimiento de los acuerdos reparatorios, conforme al artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese cumplimiento del acuerdo reparatorio puede ser como un pago único, ¿verdad? O puede ser dilatado en 3 meses, ¿ok? La posibilidad del pago del acuerdo reparatorio del victimario a la víctima, pago o cumplimiento obligacional, con lo cual se extingue tanto la obligación penal como la obligación civil, sí, de acuerdo a la redacción del artículo 41 del COP, que pudiera ser extendible hasta 3 meses, ¿okay? El pago de ese acuerdo reparatorio en los dos tipos de delitos, en los cuales es posible, conforme al 41 del COP, los delitos contra las personas de carácter culposo y los delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible. Si se da el cumplimiento del acuerdo reparatorio, es decir, el pago de la obligación, pues obviamente se extingue la acción penal y, en mi humilde criterio, también la acción civil, si se adopta conforme a lo que establece el artículo 41 del COP. El cumplimiento de las obligaciones y del plazo de suspensión condicional del proceso, luego de verificado por el juez en la audiencia respectiva. Bueno, mis estimados, en lo que atañe a ello, al cumplimiento de la llamada suspensión condicional del proceso, ¿verdad? Aquí sí es verdad que amerita de mi parte, sobre todo frente a mis alumnos de la Universidad Santa María, que le había explicado el tema de la llamada suspensión condicional del proceso, pero este cumplimiento no había terminado de ser explicado
en su oportunidad. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos en el interín? Nos quedamos en el interín frente a la suspensión condicional del proceso, que se trata de un delito menos grave. Ese delito menos grave, frente al cual el imputado admite los hechos, tanto o en la audiencia de imputación o después de haber sido acusado en la audiencia preliminar, en la fase intermedia. Y si el delito es un delito conocido de forma flagrante, al comienzo de la audiencia de juicio, porque se amputó una fase que es la fase intermedia. Él manifiesta reparar, él manifiesta su compromiso, ¿ok? Ese que ha cometido un delito menos grave. Está admitiendo los hechos, y está admitiendo los hechos y está admitiendo su culpabilidad. Está admitiendo que el hecho se cometió, la causación del mismo, y está admitiendo, digamos, el contenido subjetivo culpabilístico del delito. Si tal cual el fiscal lo está imputando o tal cual el fiscal lo está acusando. Si bajo esa variable culpabilística. Además de ello, conforme lo establece el 44 del Código Orgánico Procesal Penal, es necesario que los dos, la víctima y el fiscal del Ministerio Público, pero la víctima si comparece, ¿verdad?, a esos fines, a la audiencia, estén de acuerdo con que se extinga la acción penal por el cumplimiento de condiciones descritas en el artículo 45. Entonces, como lo decía en aquel momento, hay una especie de tetraadmisión, es decir, del propio imputado que decide acogerse a la admisión de los hechos, de la víctima, del Ministerio Público y finalmente del juez, porque pudiera ser que el juez de control o el juez de juicio, si se presenta la acusación directamente ante el tribunal de juicio porque el delito es flagrante, diga, no, mira, ese delito no es menos grave o ese delito ciertamente no supera a los 8 años en su límite máximo, pero es uno de los que está exceptuado de forma expresa en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Pues no se dio la suspensión condicional. Entonces, estaríamos mencionando acá que esa tetraadmisión se da de forma plena y que por lo tanto, al admitirse esa voluntad pues, de la suspensión condicional del proceso, lo que vamos a verificar ahora es cuáles son las condiciones. Esa condición, el cumplimiento de esa condición, se verifica en el 45 del COP. Como lo ven allí, ¿verdad? No podrá ser el cumplimiento de esa condición ni inferior a 1 año ni superior a los 2 años. Entre 1 a 2 años deberá darse el cumplimiento de las condiciones de lo que se denomina el régimen de prueba. Y la numeración del artículo 45 es en números apertos, porque fíjense que, y me disculpan, ¿verdad?, el leer una norma, digamos, tan larga, residir en un lugar determinado, 2, prohibición de visitar determinados lugares o personas, por ejemplo, la víctima, por ejemplo, los testigos de la causa, abstenerse de consumir drogas o psicotrópicas y de abusar de las bebidas alcohólicas, abusar, dice la norma, abusar, tampoco es que te lo esté impidiendo de forma definitiva. ¿Qué será el no abusar? Bueno, depende de ustedes. 2 traguitos, 1 traguito. Viene el carnaval. ¿Qué otra condición se establece allí? Participar en programas de tratamiento con el fin de abstenerse de consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas. Obviamente que ello tendría que ser si el delito estuvo vinculado a ese consumo. Comenzar o finalizar la escolaridad básica, si no la tiene, aprender una profesión, prestar servicios o labores a favor del Estado o instituciones de beneficio público, obviamente bajo una pauta de razonabilidad. No podrá decir el juez que me pintes el carro, ¿ok? O que me pintes la casa. Una locura de esta. Entonces tiene que ser como pauta. Y además debo decir que los delegados de prueba que verifican el cumplimiento de este régimen de prueba, conforme lo establece el procedimiento especial
por delito menos grave del 354 y siguiente son los consejos comunales. Es decir, le da una atribución a los consejos comunales en labor procesal. Yo me he leído esa ley de los consejos comunales y de verdad allí no se verifica esta competencia a nivel procesal. Pero además que hay un problema que en los consejos comunales se verifica una vocería, ¿okay?, en la estructura del propio consejo comunal. Entonces estaría funcionando los consejos comunales como delegados de prueba para la verificación del cumplimiento del régimen de prueba de la suspensión condicional del proceso. Someterse a tratamiento médico o psicológico, evidentemente si ello está vinculado al tipo de delito, permanecer en un trabajo, oficio o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. Esto sí es un grave problema, ¿no?, dentro de una realidad tan desasistida como la venezolana, demostrar la existencia de un trabajo. No poseer o portar armas. 10, no conducir vehículos si este hubiese sido el medio de la comisión del delito, lo cual es importante, esa parte final del numeral 10, porque si el propio legislador establece que ha de estar vinculado una de las causales a la forma en que se comete el delito, ¿por qué no decirlo frente a las otras causales? Es decir, las otras condiciones a los efectos de verificar la suspensión condicional ha de guardar una exacta consonancia con el tipo de delito, ya que, bueno, recuerden que dentro de la fuente del derecho se nos dice que la costumbre no podría ser fuente del derecho penal, pero se nos habla también de la analogía. Si la analogía es in bonam parte, a favor del procesado. Pero como yo decía en aquel momento, estas causales, bueno, son en números apertos, porque nos dice en la parte del 45, a proposición del Ministerio Público de la víctima del imputado, el juez podrá acordar otras condiciones de conducta similares cuando estime que resulta inconveniente. Es decir, es lo que yo llamo irse por los caminos verdes para un acuerdo reparatorio. Pareciera que bajo esta modalidad, en los delitos en los cuales esté exceptuado el acuerdo reparatorio, conforme a la 41, tiene la posibilidad de ser reparado bajo esta modalidad, digamos, en números apertos, que establece en la parte del 45 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre y cuando el delito no supere los 8 años en su límite máximo, ni sea uno de los delitos exceptuados conforme al 43 del Código. Veamos entonces que el 45 nos indica que ello estará vigilado por el delegado de prueba, que ya dije yo quién era. En ningún caso el plazo fijado podrá exceder del término medio de la pena aplicable. Por lo tanto, ya no es solamente que respetemos que no sea inferior a 1 ni superior a los 2 años, pero que en todo caso no supere al término medio de la pena aplicable, con lo cual el código parece que es muy ambivalente con la cuantía. Fíjate que, por ejemplo, cuando se habla de la obligación del fiscal de solicitar la privación de libertad, se habla de delitos que superen a los 10 años en su límite máximo, ¿ok? Cuando se habla del principio de oportunidad, cuando se habla del principio de proporcionalidad del artículo 230 del COP, es decir, la duración de la medida cautelar, se habla de 2 años o el término o el límite inferior de la pena. Aquí se está abordando es el término medio en este artículo 45. Finalizado el plazo o régimen de prueba, el juez convocará una audiencia, nos dice 46, notificando de su realización de la misma al Ministerio Público, y es entonces donde se ve qué es lo que puede ocurrir. ¿Okay? Pudieran ocurrir las 3 o 4 opciones que manifiesta el numeral 4, el 47 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, va a ser en audiencia donde irá a decidirse, y esa audiencia se realizará si se verifica que se notificó a la víctima, pero que no compareció, pero surge la necesidad de la notificación de la víctima. Opción 1. Revocación de la medida de suspensión del proceso
y en consecuencia la reanudación del mismo, procediendo a dictar la condenatoria fundamentada en la admisión de los hechos efectuada por el acusado al momento de solicitar la medida. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque se verifica que no se cumplió con el régimen de prueba, ¿ok? No se ha cumplido con el régimen de prueba y como previamente al régimen de prueba él admitió los hechos, obviamente que ello tendría que ser exclusivamente frente a la admisión de la acusación, puesto que si lo que se admitió fue la imputación, todavía no se está presentando una acusación, tendría que esperarse a la presentación de la acusación. Entonces, este numeral primero a mí siempre me ha concedido como un tufillo de inconstitucionalidad, porque cuando alguien admite los hechos lo que procura es defenderse, ¿ok? A los efectos de la suspensión condicional. La segunda opción, en lugar de la revocación, el juez puede por una sola vez ampliar el plazo de prueba por un año o más, previo al informe del delegado y previa opinión favorable del Ministerio Público y de la víctima. Aquí estamos hablando de si se verifica incumplimiento, porque si se verifica cumplimiento del régimen de prueba, pues se dicta de una vez la sentencia de sobreseimiento. Tercera opción, si el acusado es procesado por la comisión de un nuevo hecho punible, salvo que se trate de un delito culposo contra la persona, el juez, una vez admitida la acusación por el nuevo hecho, revocará la suspensión condicional y resolverá lo pertinente. Fíjate lo que está indicando, ¿ok? En este caso, solamente si se verifica que ha cometido un delito que pudo haber sido en el momento del régimen de prueba o con anterioridad, pero es ahora que se descubre. Entonces, bueno, decidirá lo que atañe a ese nuevo hecho y puede resolver lo pertinente. El resolver lo pertinente puede ser volver al numeral segundo, volver a conceder un lapso de prueba o de una vez dictar el sobreseimiento porque se ha verificado que por el delito nuevo ahí sí hubo cumplimiento. En caso de revocatoria, los pagos no serán devueltos. Bueno, en aras del tiempo, vamos a concluir esta reunión